¿Por qué hay personas que oran y ven milagros, mientras otras oran y sienten que Dios no responde? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Será la falta de fe? ¿O acaso hay un secreto oculto en la oración que pocos conocen? Lo que estás a punto de descubrir en este video podría cambiar para siempre tu manera de orar y, lo más importante, la forma en que Dios responde a tus oraciones. Porque existe una verdad poderosa sobre la oración que pocos han entendido. Una verdad que no solo transforma vidas, sino que literalmente mueve montañas. Jesús dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Pero, ¿realmente hemos entendido el poder detrás de estas palabras? Hoy te revelaré principios espirituales ocultos en la Biblia que pueden desbloquear el poder de la oración en tu vida. Hay un secreto que distingue a aquellos que oran y reciben respuestas poderosas de aquellos que oran y solo sienten el silencio del cielo. Si alguna vez te has preguntado: ¿por qué mis oraciones no son respondidas? ¿Estoy orando de la manera correcta? ¿Cómo puedo alcanzar la fe que mueve montañas? Entonces quédate hasta el final, porque este video puede contener la clave que estabas buscando. Pero antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios: mi fe mueve montañas. No solo para testificar tu compromiso con Dios, sino porque cada vez que comentas, YouTube muestra este mensaje a más personas necesitadas. Así, juntos estaremos esparciendo la palabra de Dios. Además, dale me gusta al video si crees en el poder de la oración. Recuerda que muchos usan estos mensajes como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca, y tú puedes ser la razón por la que alguien escuche hoy lo que Dios quiere decirle. Ahora, abre tu corazón, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu vida para siempre. Vamos a comenzar. La oración de Elías y el fuego del cielo. En la Biblia hay una historia que demuestra el poder de una oración cargada de fe y convicción. Se trata de Elías, un profeta que, con una sola oración, hizo descender fuego del cielo. Imagina esto: Elías se encontraba frente a cientos de profetas falsos, en un desafío que definiría quién era el verdadero Dios. Mientras los profetas de Baal gritaban y se cortaban a sí mismos en un intento desesperado por recibir una respuesta de su Dios, Elías simplemente se acercó al altar y oró con confianza: respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Primera Reyes 18:37. Y en ese instante, un fuego abrasador descendió del cielo, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras e incluso el agua que había alrededor. ¿Qué tenía la oración de Elías que la hacía tan poderosa? Estaba alineada con la voluntad de Dios. Elías no oró por su propio beneficio, sino para que el pueblo reconociera la gloria de Dios. Fue una oración de fe absoluta. Él no tenía un plan B, no dudaba, sabía que Dios respondería. Fue una oración acompañada de acción. Antes de orar, reconstruyó el altar de Dios, demostrando su compromiso con Él. Ahora te pregunto, ¿cómo es tu oración hoy? ¿Es una oración confiada, como la de Elías, o una oración llena de dudas? ¿Está alineada con la voluntad de Dios o solo con tus deseos? ¿Tienes la fe suficiente para esperar la respuesta de Dios sin titubear? Jesús nos enseñó que la fe es el motor de la oración poderosa. No se trata de palabras elaboradas o repeticiones vacías, sino de una conexión genuina con el Padre. Si hoy sientes que tus oraciones no tienen respuesta, examina tu corazón. Quizás Dios
Está esperando que ores como lo hizo Elías, con fe, con convicción y con un propósito alineado a su voluntad. Y esto es solo el comienzo, porque la clave para orar con poder aún no ha sido revelada. En el próximo bloque descubriremos el verdadero significado de orar sin cesar y cómo esto puede transformar tu vida por completo. Orar sin cesar, el secreto de una vida de poder. Si hay algo que Jesús nos enseñó sobre la oración, es que no debe ser un acto ocasional, sino un estilo de vida. En 1 Tesalonicenses 5:17, la Biblia nos da una instrucción clara y directa: orad sin cesar. Pero, ¿qué significa realmente orar sin cesar? ¿Quiere decir que debemos estar de rodillas todo el día? No. La oración sin cesar es una actitud, una constante comunicación con Dios que nos mantiene en sintonía con su voluntad y su poder. Los errores que bloquean el poder de la oración. Muchas personas oran, pero no ven resultados porque caen en uno de estos errores: orar solo en momentos de necesidad. Dios no es una ambulancia de emergencia. No podemos acudir a Él solo cuando tenemos problemas y esperar que nos responda de inmediato. La oración es una relación continua. Orar sin fe. Santiago 1:6 nos advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dios no responde a oraciones llenas de duda, sino a oraciones llenas de certeza. Orar sin arrepentimiento. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando hay pecado sin arrepentimiento en nuestra vida, la oración pierde su efectividad. ¿Cómo se ve una vida de oración sin cesar? Imagina despertar cada mañana y antes de revisar tu celular, hablar con Dios. Durante el día, en cada decisión, en cada momento de estrés o alegría, levantar una oración silenciosa en tu corazón. Es caminar por la calle y agradecer a Dios en tu mente. Es estar en el trabajo y pedir sabiduría antes de tomar una decisión. Es tener un espíritu que depende completamente de Dios en cada instante. Cuando vivimos así, nuestra vida espiritual se fortalece, nuestra fe crece y comenzamos a ver respuestas que antes parecían imposibles. Porque la oración no es solo pedir cosas a Dios. La oración es comunión, es conexión, es poder. Y si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas tienen una fe tan fuerte y parecen recibir respuestas directas de Dios, en el próximo bloque revelaremos una verdad profunda sobre la fe que acompaña la oración y cómo puedes activarla en tu vida. La fe que mueve montañas. El ingrediente secreto de la oración poderosa. Jesús dijo en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta es una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Jesús nos está diciendo que nuestra fe tiene el poder de mover montañas. Pero aquí hay un problema. Muchos oran, pero pocos creen de verdad. Es fácil decir que creemos en Dios, pero cuando llega el momento de orar, nuestras palabras están llenas de dudas. Nos preguntamos: ¿será que Dios realmente me escuchará? ¿Mereceré recibir una respuesta? ¿Y si oro y nada pasa? Y ahí está el problema. No estamos orando con la certeza de que Dios responderá. Estamos orando con la esperanza de que tal vez Él haga algo. Pero la fe no funciona con un tal vez. La fe es convicción. ¿Por qué Jesús comparó la fe con un grano de mostaza? El grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas del mundo, pero cuando crece se convierte en un árbol gigante. Jesús usó esta metáfora porque no necesitas una fe enorme para ver milagros. Solo necesitas una fe real, una fe pequeña.
pero genuina, una fe que no se basa en lo que ves, sino en lo que crees. En Hebreos 11:1 encontramos la definición perfecta de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se trata de sentir que Dios responderá, sino de estar convencido de que lo hará. La fe no se basa en emociones, se basa en certeza. ¿Cómo activar la fe que mueve montañas? Para que tu oración sea poderosa, necesitas activar tu fe de 3 maneras. 1. Declara con tu boca lo que crees en tu corazón. Jesús dijo en Marcos 11:23, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Si oras con miedo, inseguridad o desesperación, estás mostrando que no crees del todo. Ora con autoridad. Declara lo que Dios ha prometido. 2. Vive como si la respuesta ya estuviera en camino. Cuando tienes fe, actúas como si la oración ya estuviera respondida. ¿Oraste por un trabajo? Empieza a prepararte para la entrevista. ¿Oraste por sanidad? Declara que Dios ya está obrando en tu cuerpo. ¿Oraste por restauración familiar? Comienza a tratar a esa persona como si Dios ya estuviera restaurando la relación. 3. Elimina la duda y reemplázala con la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si pasas más tiempo escuchando noticias negativas que leyendo la Biblia, tu fe será débil. Alimenta tu fe con promesas de Dios y verás cómo tu oración se vuelve más fuerte. ¿Qué sucede cuando oramos con fe? Las puertas cerradas se abren. Las situaciones imposibles cambian. Dios se mueve de maneras que no podemos imaginar. Y ahora quiero que te preguntes, ¿estoy orando con fe real o con dudas escondidas en mi corazón? Si logras orar con fe genuina, te sorprenderás con lo que Dios puede hacer. Pero hay un elemento más que debemos entender: la paciencia en la oración. Muchos pierden su milagro porque se desesperan cuando la respuesta no llega de inmediato. En el próximo bloque, veremos cómo esperar en Dios sin perder la fe y sin caer en la ansiedad. Esperar en Dios. La prueba de fe que pocos superan. Uno de los mayores desafíos en la vida cristiana no es solo orar, sino esperar la respuesta de Dios sin perder la fe. En Habacuc 2:3, Dios nos da una promesa clave sobre el tiempo de espera. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta es la parte difícil. Dios siempre responde, pero no siempre en nuestro tiempo. Y aquí es donde muchos fallan. Oran con fe, pero cuando la respuesta no llega inmediatamente, comienzan a dudar, a preocuparse, a cuestionar. ¿Por qué Dios a veces retrasa la respuesta? Si Dios tiene poder para responder al instante, ¿por qué permite que esperemos? Hay 3 razones principales. 1. Porque está probando nuestra fe. En Santiago 1:3-4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios no solo quiere darte la respuesta, quiere hacerte crecer espiritualmente en el proceso. 2. Porque hay una batalla espiritual detrás de tu oración. En Daniel 10:12-13, el ángel le dice a Daniel que su oración fue escuchada desde el primer día, pero la respuesta fue retrasada porque hubo una guerra espiritual en los cielos. Muchas veces tu respuesta está en camino, pero hay oposición en el mundo espiritual. No dejes de orar, porque tu persistencia es clave para la victoria. 3. Porque Dios tiene un tiempo perfecto. En Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Si Dios aún no ha respondido, es porque está alineando las cosas
para que recibas la bendición en el momento exacto. Los errores que cometemos al esperar en Dios. Mientras esperamos la respuesta, es fácil cometer estos errores. Dudar de la bondad de Dios. Nos preguntamos, ¿será que Dios me ha olvidado? ¿O será que no merezco la respuesta? Esto es un engaño del enemigo. Dios no se ha olvidado de ti. Intentar resolverlo con nuestras fuerzas. Abraham y Sara no quisieron esperar la promesa de Dios y trataron de ayudarle teniendo un hijo con Agar. Las soluciones humanas siempre traen consecuencias dolorosas. Rendirnos justo antes de recibir la respuesta. Muchas personas dejan de orar justo cuando estaban a punto de recibir su milagro. Jesús contó la parábola de la viuda persistente, Lucas 18:1-8, para enseñarnos que debemos orar sin desmayar. ¿Cómo mantener la fe mientras esperamos? Recuerda lo que Dios ya ha hecho. Si lo hizo antes, lo hará otra vez. Dios es fiel. Declara la promesa de Dios cada día. No hables duda, habla fe. Dile a tu corazón, Dios ya está obrando en mi favor. Agradece como si la respuesta ya hubiera llegado. En lugar de preguntar, ¿cuándo responderás, Dios? Empieza a decir, gracias, Padre, porque sé que mi respuesta está en camino. El mayor secreto de la espera. Dios no solo está trabajando en tu milagro, Él está trabajando en ti. Cuando aprendes a confiar en Dios incluso en el silencio, es cuando tu fe alcanza un nuevo nivel. Y aquí viene una revelación importante. Hay momentos en los que Dios nos dice que esperemos. Y hay momentos en los que nos está diciendo que avancemos en fe. En el próximo bloque descubriremos cómo saber cuándo esperar y cuándo actuar. Porque a veces la bendición ya está delante de nosotros, pero no la hemos tomado porque seguimos esperando una señal. ¿Quieres descubrir cómo discernir la voluntad de Dios en estos momentos? Sigamos adelante. Esperar o actuar. ¿Cómo discernir la voluntad de Dios? A veces estamos esperando que Dios haga algo, cuando en realidad Él está esperando que nosotros demos un paso de fe. La gran pregunta es, ¿cómo saber cuándo debemos esperar y cuándo debemos actuar? Principio clave. Dios guía con paz, no con ansiedad. En Colosenses 3:15, la Biblia nos dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La palabra gobierne aquí significa tomar la decisión. Es decir, si una decisión viene acompañada de paz en tu corazón, probablemente sea Dios guiándote. Si sientes ansiedad, confusión o temor, es posible que sea mejor esperar. Momentos en los que Dios dice, espera uno. Cuando hay incertidumbre total, si no tienes dirección clara, es mejor esperar. Dios no es un Dios de confusión. 1 Corintios 14:33. 2. Cuando tus emociones están demasiado involucradas. Tomar decisiones en momentos de tristeza, enojo o desesperación suele llevarnos a errores. 3. Cuando la puerta no se abre, por más que intentas. Si estás forzando algo que no fluye, es posible que Dios quiera que esperes. 4. Cuando lo que quieres hacer va en contra de principios bíblicos, Dios nunca te guiará a actuar en contra de su palabra. Momentos en los que Dios dice, actúa. 1. Cuando ya te ha dado una dirección clara. A veces Dios ya nos habló, pero seguimos, esperando una confirmación extra por miedo a actuar. Si Dios ya te dijo qué hacer, es hora de obedecer. 2. Cuando has orado y sientes una paz inexplicable. Aun si hay incertidumbre, si en tu corazón hay paz, Dios está contigo. 3. Cuando la puerta se abre de manera inesperada. Hay bendiciones que no vendrán a ti hasta que te muevas en fe. 4. Cuando lo que sientes está alineado con la palabra de Dios.
Dios te guiará siempre en armonía con su voluntad revelada en la Biblia. El mayor error que cometemos es esperar cuando Dios nos dice que actuemos. Actuar cuando Dios nos dice que esperemos. Ambas cosas pueden hacernos perder bendiciones. Moisés tuvo que actuar y extender su vara antes de que el mar Rojo se abriera. Pedro tuvo que dar el primer paso sobre el agua antes de experimentar el milagro. Los leprosos en Lucas 17:14 fueron sanados mientras iban de camino, no antes. A veces, el milagro está en el movimiento. ¿Cómo saber si Dios me está hablando? Aquí hay una clave. Dios habla de diferentes maneras. A través de su palabra. La Biblia es la guía principal. A través de su paz. Si sientes paz, es una señal de Dios. A través de puertas abiertas o cerradas. Si una puerta se abre de forma natural, tal vez Dios la está abriendo. A través de consejos de personas sabias, busca dirección en líderes espirituales maduros. Si aún no estás seguro, sigue orando hasta que Dios te hable con claridad. La clave está en la relación con Dios. Si tienes una relación cercana con Dios, aprenderás a reconocer su voz. En el próximo bloque hablaremos de cómo desarrollar un oído espiritual sensible a la voz de Dios. Porque la gran diferencia entre una vida llena de milagros y una vida de frustración espiritual es saber escuchar a Dios con claridad. ¿Quieres descubrir cómo escuchar la voz de Dios en tu vida diaria? Sigamos adelante. ¿Cómo desarrollar un oído espiritual para escuchar la voz de Dios? Una de las preguntas más profundas que un creyente puede hacerse es: ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios con claridad? Muchos oran y piden dirección, pero no están seguros si lo que sienten es realmente de Dios, de su propia mente o incluso de influencias externas. Hoy aprenderás cómo afinar tu oído espiritual para distinguir cuando Dios te está hablando. 1. La Biblia. La voz de Dios escrita. Antes de buscar una voz audible o señales externas, necesitas entender esto. Dios ya ha hablado en su palabra. La Biblia es la base de toda dirección espiritual. Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. Si quieres escuchar a Dios, comienza leyendo su palabra con un corazón abierto. Muchos piden dirección, pero tienen la Biblia cerrada. Dios nunca te dirá algo que contradiga lo que ya ha revelado en las Escrituras. 2. La paz de Dios. El filtro divino para tomar decisiones. Dios no solo habla a través de la Biblia, también usa su paz como una brújula espiritual. Colosenses 3:15 dice: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones». La palabra gobierne en el griego original significa tomar decisiones como un árbitro. Si sientes paz, es una señal de Dios. Si sientes ansiedad, confusión o inquietud, espera y busca más dirección. Cuando Dios te habla, su paz te confirma lo que debes hacer. 3. Un corazón obediente. La clave para recibir más dirección. Aquí está una verdad profunda. Dios no habla más cuando ignoramos lo que ya nos dijo. Si Dios te dio una dirección y no la seguiste, ¿por qué esperas que te hable otra vez? Juan 14:21 dice: «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él». Dios se revela a quienes le obedecen. Si quieres que Dios te hable con más claridad, comienza por obedecer lo último que Él te dijo. 4. Sensibilidad espiritual. Alejarse del ruido para escuchar a Dios. Dios siempre está hablando, pero muchas veces nuestro corazón está demasiado lleno de ruido. Ruido de preocupaciones,
ruido de distracciones, ruido de pecado o falta de comunión con Dios. Si quieres escuchar a Dios con más claridad, necesitas crear espacios de silencio y oración. Apaga el teléfono. Pasa tiempo a solas con Dios. Lee la Biblia sin interrupciones. Escribe lo que sientes en oración. Dios te hablará en la quietud de tu corazón. 5. La confirmación divina. Dios repite lo que es. Importante. Dios es un Padre amoroso y sabe que a veces dudamos. Por eso cuando Dios quiere decirte algo importante, te lo confirmará de varias maneras. Ejemplo, lees un versículo que habla de fe. Un amigo te dice algo sobre confiar en Dios. Ves un mensaje en redes sociales que habla de lo mismo. Esto no es coincidencia, es Dios confirmando su palabra en tu vida. Dios siempre repite lo que es importante. Dios quiere hablarte más de lo que imaginas. La pregunta no es si Dios habla, sino si tú estás listo para escuchar. Hoy aprendiste que Dios habla de estas formas, a través de la Biblia, a través de su paz, a través de la obediencia, en el silencio y la comunión con Él. A través de confirmaciones. Si aplicas estos principios, empezarás a notar que Dios te habla más seguido de lo que imaginabas. En el próximo bloque hablaremos de un tema que cambiará tu vida: las señales que Dios usa para confirmarte su voluntad. No te lo pierdas. Las señales que Dios usa para confirmarte su voluntad. A veces Dios nos habla de maneras muy claras, pero otras veces lo hace a través de señales, situaciones o eventos que nos hacen preguntarnos: ¿será que esto es una confirmación de lo que debo hacer? En este bloque aprenderemos cómo reconocer las señales de Dios en tu vida, para que puedas tomar decisiones con confianza y fe. 1. Puertas abiertas y cerradas. La providencia divina. Dios, en su soberanía, usa las puertas abiertas y cerradas para guiarnos. Cuando Dios quiere que sigas un camino, Él abre puertas que no pueden ser cerradas por el hombre. Sin embargo, cuando algo no es de Él, esas puertas se cierran de manera inesperada. En Apocalipsis 3:7, Jesús dice: lo que abre, nadie lo cierra, y lo que cierra, nadie lo abre. Si estás buscando dirección y de repente algo se cierra sin razón aparente, es posible que Dios te esté diciendo que no es el momento adecuado. Por otro lado, si ves que una puerta se abre de manera inesperada, con paz y sin forzar nada, probablemente Dios te esté invitando a entrar. La clave aquí es confiar que Dios está detrás de cada puerta. 2. La voz de otros creyentes. Sabiduría en el consejo. Dios también habla a través de otros creyentes maduros. A veces, un amigo, mentor o líder espiritual puede dar una palabra de aliento o una dirección que resuena profundamente en tu corazón. Proverbios 15:22. Dice: los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros se logran. Recuerda, Dios no te deja solo. Él ha puesto en tu vida personas sabias que pueden ofrecerte dirección. Si sientes paz con lo que te dicen, presta atención. 3. La circunstancia inusual. Dios habla a través de lo inesperado. A veces, Dios utiliza eventos o circunstancias que parecen coincidencias para enviarte un mensaje. Por ejemplo, un trabajo que surge de la nada en el momento exacto en que lo necesitas. Un encuentro con alguien que comparte exactamente lo que necesitabas escuchar. Una situación que parece ser una dificultad, pero que te lleva directamente a la dirección correcta. Dios usa lo inesperado para hablar a nuestros corazones. En Éxodo 3, Moisés ve una zarza ardiente que no se consume. Este fue un evento que rompió toda lógica y que Dios usó para hablarle. 4. La paz interior. Una señal clara de la voluntad de Dios.
La paz de Dios es probablemente una de las señales más claras de que estás caminando en la voluntad de Dios. Como mencionamos en el bloque anterior, Colosenses 3:15 nos habla de la paz que gobierna nuestro corazón. Cuando estás tomando una decisión, si sientes una paz inexplicable, incluso si el camino parece incierto, es una clara señal de que estás en la dirección correcta. Recuerda, si la decisión trae confusión, ansiedad o incomodidad en tu espíritu, puede que no sea el momento adecuado. 5. Los deseos de tu corazón. Un testimonio interno. Dios también utiliza los deseos que Él mismo pone en tu corazón para guiarte. Salmo 37:4 dice, «Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Esto no significa que Dios simplemente te da todo lo que deseas, sino que Él coloca en tu corazón los deseos que están alineados con su voluntad. Si sientes una fuerte inclinación hacia algo y esa inclinación está alineada con los principios bíblicos, es posible que Dios te esté guiando a actuar. Dios habla de maneras únicas. Dios te está guiando constantemente. Si estás buscando su voluntad, es probable que ya hayas recibido señales que te están diciendo el camino a seguir. Recuerda, puertas abiertas y cerradas, consejos de otros creyentes, circunstancias inusuales, la paz interior, los deseos de tu corazón. En el próximo bloque exploraremos cómo decidir con sabiduría cuando tienes muchas opciones frente a ti, porque saber cómo tomar decisiones es un paso clave en tu caminar espiritual. ¿Cómo decidir con sabiduría? La guía divina en momentos de incertidumbre. Hay momentos en la vida en los que nos enfrentamos a decisiones difíciles, situaciones en las que no sabemos qué camino tomar. Puede ser en el trabajo, en relaciones personales, en la iglesia o incluso en tu vida espiritual. La incertidumbre se convierte en una carga pesada y la pregunta es, ¿cómo puedo tomar la decisión correcta cuando no estoy seguro de cuál es la voluntad de Dios? En este bloque te enseñaré cómo tomar decisiones con sabiduría divina para que puedas avanzar con confianza y en paz. 1. Oración. El primer paso para obtener claridad. Lo primero que debes hacer cuando enfrentas una decisión es orar. La oración no solo es una conversación con Dios, sino también una forma de poner tus pensamientos en su presencia y permitir que Él te guíe. Santiago 1:5 dice, «Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Cuando oras por sabiduría, Dios promete dártela generosamente. No dudes en pedirle. Recuerda que Él quiere que tomes decisiones sabias, porque tu caminar con Él depende de ello. 2. Buscar consejo sabio. Rodearse de personas piadosas. Uno de los errores más comunes que cometemos al tomar decisiones es hacerlo de manera aislada, sin consultar a nadie. Sin embargo, Dios ha puesto en tu vida personas sabias que pueden ofrecerte una perspectiva valiosa. Proverbios 15:22 dice, «Los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros se logran». Es importante rodearte de personas que te den una visión espiritual, que te ayuden a ver más allá de tus propias emociones o deseos. Estas personas deben ser maduras espiritualmente y tener una visión bíblica de la vida. 3. Evaluar los frutos. ¿Qué resultados generará esta decisión? Cuando enfrentas una decisión, es importante pensar en los frutos que ésta traerá. Los resultados de tu decisión te acercarán más a Dios o te alejarán de Él. Mateo 7:17 dice, «Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo». La sabiduría divina te llevará a tomar decisiones que produzcan buenos frutos.
Si una decisión tiene el potencial de traer paz, alegría y obediencia a Dios, es probable que estés en el camino correcto. Pero si algo te trae confusión, lucha o rechazo hacia los principios de Dios, puede que sea una señal de que esa decisión no es la correcta. 4. La paz interior. Como confirmación. Hablamos de cómo la paz es una señal de la dirección correcta. Esta paz no es solo una sensación temporal, sino una confirmación interna de que estás tomando el camino adecuado. Filipenses 4:7 dice, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando tomas una decisión que está alineada con la voluntad de Dios, Él te dará una paz profunda que va más allá de cualquier circunstancia. Si no sientes esta paz, espera y busca más dirección. 5. El tiempo de Dios. La paciencia. En la toma de decisiones. En muchas ocasiones, las decisiones más sabias no se toman apresuradamente. Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Eclesiastés 3:1 dice, «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Si no tienes claridad, espera. Dios no se mueve de acuerdo a nuestra prisa, sino a su perfecto cronograma. Si tienes paz en esperar, hazlo. La paciencia y la confianza en Dios en estos momentos te protegerán de tomar decisiones precipitadas que luego lamentes, tomando decisiones sabias con la ayuda de Dios. Recuerda que tomar decisiones sabias es un proceso espiritual. No se trata solo de lógica o emociones, sino de escuchar a Dios y actuar en obediencia. Pasos clave para tomar decisiones con sabiduría. Orar por sabiduría. Buscar consejo sabio de personas piadosas, evaluar los frutos de la decisión, buscar la paz interior como confirmación, esperar el tiempo perfecto de Dios. Dios no quiere que tomes decisiones a ciegas, sino que te guía paso a paso. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo confiar en Dios cuando la respuesta parece incierta. ¿Cómo confiar en Dios cuando la respuesta parece incierta? Hay momentos en la vida en los que nos encontramos encrucijadas y no sabemos qué hacer. Sentimos que Dios no responde a nuestras oraciones, o al menos no lo hace de la manera que esperábamos. La incertidumbre es un lugar incómodo, pero es precisamente en estos momentos cuando Dios nos está enseñando a confiar en Él de una manera más profunda. ¿Cómo confiar en Dios cuando no tienes todas las respuestas? Este bloque es para aquellos que están pasando por la tormenta de la incertidumbre y necesitan refugio en las promesas de Dios. 1. Entender que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Es fácil caer en la tentación de querer entender todo de inmediato. Queremos tener control sobre las situaciones, saber qué va a pasar y cuándo. Pero Dios nos recuerda constantemente que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Isaías 55:8-9 dice, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Cuando no entiendes lo que está sucediendo, recuerda que Dios tiene una visión más amplia de la situación. Él sabe lo que es mejor para ti, incluso cuando tú no puedes verlo. La confianza en Él comienza cuando entendemos que su plan es perfecto. 2. La fe no depende de las respuestas inmediatas. Muchas veces oramos con esperanza de que Dios nos responda al instante, pero Dios no siempre responde en nuestros tiempos. Esto no significa que no esté escuchando, sino que Él está trabajando de maneras que quizás no podemos ver en el momento. Según Corintios 5:7 dice, «Porque por fe andamos, no por vista». La fe, por su naturaleza, no depende de las
Respuestas inmediatas. Confiamos en lo que no vemos, en lo que Dios está haciendo detrás de las escenas. A veces, lo que más necesitamos no es una respuesta rápida, sino aprender a esperar en su tiempo perfecto. 3. Recuerda las promesas de Dios en tu vida pasada. Cuando estamos en medio de la incertidumbre, es útil mirar hacia atrás y recordar cómo Dios ha sido fiel en el pasado. Las promesas cumplidas de Dios nos sirven como un recordatorio de que Él nunca nos abandona. Salmo 77, 11, 12 dice: Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, de tus maravillas antiguas meditaré. En todas tus obras tengo meditación, y hablaré de tus hechos. Recuerda las veces en las que Dios ha intervenido en tu vida y ha respondido a tus oraciones. Esto fortalecerá tu fe y te ayudará a confiar en Él, incluso cuando no puedas ver el panorama completo. 4. La paz que solo Dios puede dar en tiempos de incertidumbre. En medio de la incertidumbre, Dios nos da paz, una paz que no tiene sentido humano. Esa paz te ayuda a descansar en el conocimiento de que, aunque no entiendas todo, Dios está en control. Filipenses 4, 6, 7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios guarda tu corazón en tiempos de incertidumbre, dándote seguridad y confianza incluso cuando todo parece incierto. 5. Surrender total, dejando ir el control y confiando en la soberanía de Dios. Uno de los mayores obstáculos para la confianza en Dios es el control. Queremos controlar los resultados, pero cuando aprendemos a rendirse completamente a Dios, encontramos paz en la incertidumbre. Proverbios 3, 5, 6 dice: Fía en Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios te invita a dejar de lado el control y confiar en que Él tiene el camino perfecto para ti. Confiar en Dios en medio de la incertidumbre. Cuando no tienes las respuestas, es cuando Dios quiere que confíes más en Él. No te preocupes si no entiendes todo lo que está sucediendo. Recuerda, los caminos de Dios son más altos que los nuestros. La fe no depende de respuestas inmediatas. Recuerda las promesas cumplidas en tu vida. La paz de Dios guarda tu corazón, rinde el control y confía en su soberanía. La incertidumbre es una oportunidad para fortalecer tu confianza en Dios. Si sigues caminando por fe, sabrás que Él nunca te dejará solo. En el próximo bloque exploraremos cómo la paciencia es un fruto del Espíritu que te ayudará en tu caminar con Dios. La paciencia como fruto del Espíritu en tiempos de espera. La paciencia es una virtud que se forja en los momentos de espera, pero en muchas ocasiones nos resulta difícil. ¿Cómo ser pacientes cuando el mundo a nuestro alrededor parece ir a 1000 por hora y nosotros necesitamos desesperadamente una respuesta de Dios? En este bloque vamos a descubrir cómo la paciencia, como fruto del Espíritu Santo, es fundamental para nuestro caminar de fe. Aprenderemos a cultivar esta paciencia que no solo nos ayuda a esperar, sino que también transforma nuestra perspectiva y nos acerca más a Dios. 1. ¿Por qué necesitamos paciencia? Vivir en un mundo donde todo se mueve rápidamente nos ha llevado a perder la capacidad de esperar. Estamos acostumbrados a tener todo al alcance de un clic, pero la paciencia es un ejercicio de confianza y entrega a Dios. Cuando no tenemos paciencia, podemos caer en la ansiedad y preocupación,
pero Dios nos llama a confiar en que su plan se lleva a cabo en su tiempo. Santiago 5, 7, 8 dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Estad también vosotros en paciencia. La paciencia es más que esperar sin hacer nada. Es trabajar en fe, esperando el fruto de lo que Dios ha prometido. Es saber que lo que está por venir será mejor que lo que tenemos ahora. 2. La paciencia y la fe van de la mano. La paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, sino la capacidad de esperar con fe. El apóstol Pablo nos enseña que la paciencia es esencial para mantener nuestra fe activa. Cuando esperamos pacientemente, demostramos que confiamos plenamente en Dios y en su tiempo perfecto. Romanos 8:25 dice: Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. A medida que aprendemos a esperar con fe, nuestra confianza en el Señor crece, y la espera, aunque a veces parece interminable, nos lleva a un cambio profundo en nuestro corazón. 3. ¿Qué hace la paciencia por nosotros? La paciencia no solo es una herramienta para esperar, sino que también tiene un efecto transformador en nuestras vidas. Nos moldea y nos fortalece, ayudándonos a desarrollar un carácter más maduro en Cristo. Romanos 5, 3, 4 dice: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Cada prueba que enfrentamos nos da la oportunidad de crecer. La paciencia, cuando es puesta a prueba, nos permite avanzar y fortalecer nuestra esperanza. Lo que parecía una carga se convierte en una bendición cuando entendemos que todo tiene un propósito divino. 4. La paciencia nos enseña a depender completamente de Dios. Cuando Dios no responde tan rápido como nos gustaría, podemos sentir que estamos perdidos o abandonados, pero en realidad, Él está trabajando en nosotros. La paciencia nos enseña a depender completamente de Él, reconociendo que nuestro tiempo no es el de Dios. Isaías 40:31 dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En la espera, Dios está renovando nuestras fuerzas. La paciencia nos lleva a un lugar donde aprendemos a descansar en su promesa de que Él está en control. 5. Ejemplo de paciencia en la vida de Job. Uno de los ejemplos más poderosos de paciencia en la Biblia es la historia de Job. A pesar de las pruebas intensas, Job nunca dejó de confiar en Dios. En su espera, Job fue transformado y al final vio cómo Dios restauraba todo lo que había perdido. Job 42:10 dice: Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La paciencia de Job nos enseña que, aunque no entendemos las pruebas que enfrentamos, Dios tiene un propósito. Su restauración en nuestra vida será mucho más grande de lo que podamos imaginar. La paciencia como herramienta de transformación. La paciencia es mucho más que una virtud pasiva. Es una herramienta activa que transforma nuestra vida. A través de la paciencia aprendemos a confiar más en Dios, a depender de Él y a creer en su tiempo perfecto. Recuerda, la paciencia es necesaria para confiar en que Dios tiene todo bajo control. La fe y la paciencia caminan juntas en nuestro caminar cristiano. La paciencia nos fortalece y nos prepara para lo que Dios tiene para nosotros. Como Job, podemos ver la restauración de Dios en nuestra vida si mantenemos nuestra paciencia y fe firmes. En el próximo bloque veremos cómo la gratitud
juega un papel fundamental en nuestra relación con Dios durante los tiempos de espera. No te lo pierdas. El poder de la oración persistente. ¿Qué tan persistentes somos cuando oramos? ¿Oremos solo cuando necesitamos algo o realmente buscamos un diálogo constante con nuestro Creador? Este bloque se enfocará en la oración persistente y en cómo ella tiene el poder de cambiar nuestra vida y acercarnos más a Dios. 1. La persistencia en la oración como muestra de fe. La oración persistente es una señal clara de nuestra fe en Dios. Si creemos que Él nos escucha, seguiremos orando. La persistencia no es una señal de falta de fe, sino una manifestación de confianza. Cuando persistimos, demostramos que sabemos que Dios tiene el control y que su voluntad es lo mejor. Lucas 18:1-8 nos cuenta la parábola de la viuda persistente. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en esa ciudad una viuda que venía a él diciendo: «Hazme justicia contra mi adversario». Y él no quiso por un tiempo, pero después de esto dijo para sí: «Aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que venga de continuo y me agote la paciencia». La viuda persistió en su solicitud, no porque el juez fuera amable, sino porque ella sabía que su petición debía ser escuchada. De igual manera, la persistencia en la oración demuestra que confiamos en la justicia y poder de Dios, incluso si las respuestas no llegan de inmediato. 2. La oración persistente en tiempos de angustia. La oración persistente es especialmente necesaria cuando nos encontramos en tiempos de angustia o pruebas. En esos momentos podemos sentir que Dios no responde, pero la realidad es que Él está obrando en nosotros, enseñándonos a esperar con fe. Primera Tesalonicenses 5:17 nos anima: orad sin cesar. Orar sin cesar no significa estar físicamente hablando con Dios todo el tiempo, sino mantener una actitud de oración constante, donde siempre que surja una necesidad o angustia, levantamos nuestra voz al cielo con confianza. En las pruebas, cuando sentimos que la respuesta tarda, la persistencia se convierte en una expresión de nuestra confianza total en Dios. Es como si dijéramos: «Señor, sé que tu tiempo es perfecto y que mi oración será escuchada». 3. La perseverancia en la oración nos transforma. La oración persistente no solo cambia las circunstancias externas, sino que nos transforma a nosotros. A medida que persistimos en la oración, comenzamos a alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios. La oración nos moldea, nos purifica y nos lleva a ser más como Cristo. Romanos 12:12 nos enseña: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esta perseverancia nos hace más fuertes en la fe. Al ver cómo Dios contesta nuestras oraciones, nuestra confianza crece y nuestra relación con Él se profundiza. 4. Jesús como ejemplo de oración persistente. Nuestro Señor Jesucristo nos dio un ejemplo claro de oración persistente. En el jardín de Getsemaní, en los momentos más difíciles de su vida, cuando sabía lo que le esperaba, Él oró intensamente a su Padre. Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús persistió en oración, buscando la voluntad del Padre, a pesar de la angustia y el temor. Este acto de oración persistente no solo nos enseña la importancia de orar en los momentos difíciles, sino que también nos muestra cómo debemos buscar la voluntad de Dios por encima de la nuestra, confiando en su plan perfecto. 5. La oración persistente y la respuesta de Dios.
A veces, la persistencia en la oración no significa que recibirás lo que pides de inmediato, sino que Dios está trabajando en ti, preparándote para lo que está por venir. Dios responde a nuestras oraciones de acuerdo con su sabiduría en su tiempo. Mateo 7:7-8 nos recuerda: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Dios no está indiferente a nuestras peticiones. Él escucha y responde, pero la persistencia en la oración nos enseña a confiar en que su respuesta será siempre la mejor para nosotros. La oración persistente como parte de nuestra vida cristiana. La oración persistente es un acto de fe, confianza y esperanza. Nos permite acercarnos a Dios en cada momento de nuestra vida, especialmente cuando más lo necesitamos. No es simplemente pedir por lo que queremos, sino mantener una conexión constante con el corazón de Dios. Recuerda, la persistencia en la oración demuestra nuestra fe en el poder y la voluntad de Dios. A través de la oración persistente, nos transformamos y nos alineamos con el propósito divino. Jesús nos dio el ejemplo de perseverancia, y su oración en Getsemaní nos muestra cómo persistir en los momentos de angustia. En el siguiente bloque, exploraremos cómo la gratitud en la oración fortalece nuestra fe. No te lo pierdas, la gratitud como fundamento de la oración. Cuando oramos, a menudo estamos enfocados en pedir a Dios por nuestras necesidades, problemas y deseos. Pero, ¿alguna vez hemos considerado que la gratitud puede ser uno de los aspectos más poderosos de la oración? Este bloque se centrará en la importancia de la gratitud en nuestras oraciones y cómo ésta fortalece nuestra relación con Dios. 1. Gratitud, el corazón de la oración. La gratitud es uno de los pilares fundamentales de una vida de oración. Si bien podemos pedir por nuestras necesidades, la acción de gracias tiene un poder especial en la conexión espiritual con nuestro Creador. La gratitud abre puertas y transforma nuestra perspectiva sobre la vida. Filipenses 4:6 nos instruye: no os angustiéis por nada, sino en todo, por oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Aquí, Pablo nos enseña que antes de presentar nuestras peticiones, debemos ofrecer acción de gracias. La gratitud es el principio que disposiciona nuestro corazón a recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. 2. La gratitud cambia nuestra perspectiva. Cuando practicamos la gratitud en nuestras oraciones, cambiamos nuestra perspectiva de la vida. En lugar de centrarnos únicamente en lo que nos falta o en nuestras dificultades, la gratitud nos lleva a ver lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Nos ayuda a enfocarnos en lo positivo, a reconocer las bendiciones que a menudo damos por sentadas. Salmo 104 nos recuerda: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Al entrar en la presencia de Dios, debemos hacerlo con gracias en el corazón. Todo lo que somos y tenemos es un regalo de su gracia. La gratitud nos permite ver su mano en todas las áreas de nuestras vidas, incluso en las circunstancias difíciles. 3. Gratitud en medio de la prueba. Es fácil ser agradecido cuando todo va bien, pero ¿qué pasa cuando estamos en medio de la tribulación? La verdadera gratitud no depende de las circunstancias, sino de reconocer la fidelidad de Dios en cualquier situación. Cuando somos capaces de agradecer a Dios en medio de la prueba, demostramos que nuestra fe está más allá de lo visible. 1 Tesalonicenses 5:18 nos enseña: dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto no significa que debamos estar agradecidos por la prueba misma, sino que debemos ser agradecidos por la fortaleza que Dios nos da para atravesarla y por el hecho de que Él está con nosotros en todo momento. La gratitud en medio de la adversidad es un testimonio de nuestra confianza en la soberanía de Dios y nos permite ver la luz incluso en los momentos más oscuros. 4. La gratitud nos lleva a la adoración. La gratitud en la oración no. Solo se trata de dar gracias por lo que tenemos, sino de reconocer la grandeza de Dios. Cuando agradecemos a Dios, estamos proclamando su santidad, su bondad y su poder. La gratitud nos lleva naturalmente a la adoración. Salmo 95, 2, 3 dice: «Lleguemos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es gran Dios y Rey grande sobre todos los dioses». Al ser agradecidos, proclamamos que Él es digno de toda nuestra adoración. La gratitud en la oración abre un espacio para que la alabanza fluya y nuestro corazón se acerque más a su voluntad. 5. Gratitud. Un camino hacia la paz interior. Una de las mayores bendiciones de la gratitud en la oración es que nos lleva a la paz. Cuando damos gracias a Dios, dejamos de estar enfocados en nuestras preocupaciones y temores. Al expresar nuestra gratitud, confiamos plenamente en su provisión y dejamos que su paz llene nuestros corazones. Colosenses 3:15 nos dice: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». La gratitud no solo nos hace sentir mejor, sino que libera nuestra mente y alma de la ansiedad, permitiéndonos experimentar la paz que solo Dios puede ofrecer. A través de la gratitud somos liberados de las preocupaciones mundanas y nuestras almas se alinean con su paz. 6. La gratitud es un acto de fe. La gratitud es también un acto de fe. Cuando agradecemos, estamos reconociendo la fidelidad de Dios aún en medio de lo que no vemos o no entendemos. Agradecer por lo que Dios hará, incluso antes de verlo, manifestado, es una declaración de nuestra fe en sus promesas. Hebreos 11:1 nos recuerda: «Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». La gratitud demuestra que confiamos en Dios, incluso cuando las circunstancias no son las ideales. Cuando agradecemos por lo que todavía no hemos recibido, estamos mostrando que creemos que Dios cumplirá su palabra. Vivir con un corazón agradecido. La gratitud es mucho más que una simple palabra que decimos en oración. Es una actitud de vida. Al ser agradecidos, nos acercamos a Dios, reconocemos su bondad y proclamamos que Él es suficiente en todas las circunstancias. Recuerda, la gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver las bendiciones en todo. Gracias a Dios, incluso en tiempos difíciles, podemos experimentar paz y esperanza. La gratitud es un acto de fe, confiando en que Dios tiene el control de nuestras vidas. En el siguiente bloque exploraremos cómo la oración de intercesión puede impactar nuestras vidas y las de los demás. No te lo pierdas. La oración de intercesión. Orar por los demás. La oración de intercesión es una de las formas más poderosas de oración, ya que no solo buscamos la intervención de Dios en nuestras propias vidas, sino que intercedemos en favor de otros. A través de la intercesión nos unimos en espíritu y en fe, creyendo que Dios escuchará nuestras oraciones por los demás, tal como lo haría por nosotros. 1. ¿Qué es la oración de intercesión? La oración de intercesión es una forma de oración en la que intercedemos o intervenimos en favor de otras personas, pidiendo a Dios que actúe en sus vidas de manera poderosa. No se trata solo de presentar nuestras propias peticiones,
sino de ser portavoces de los demás ante el trono de gracia. 1 Timoteo 2:1 nos instruye: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Interceder por los demás es un acto de amor y obediencia hacia Dios, que nos llama a velar por el bienestar de nuestros hermanos en Cristo y del mundo entero. La intercesión es un ministerio poderoso que cambia vidas. 2. El poder de la intercesión. El poder de la oración de intercesión es inmenso, ya que Dios escucha las oraciones de aquellos que interceden con un corazón sincero. A menudo pensamos que nuestra oración solo tiene poder sobre nuestra propia vida, pero la intercesión puede mover el corazón de Dios y transformar la vida de quienes oramos por ellos. Ezequiel 22:30 dice: «Y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé». Dios está buscando personas que intercedan por otros, que se pongan en la brecha para cubrir a aquellos que no pueden orar por sí mismos. La intercesión es un llamado a ser agentes de cambio en la vida de otros. 3. Jesús, nuestro intercesor Jesucristo mismo, es el modelo perfecto de intercesión. En varias ocasiones, Él intercedió por sus discípulos y por la humanidad, incluso mientras estaba en la cruz. A lo largo de su ministerio, mostró la importancia de orar por los demás y de ser un mediador entre Dios y las personas. Romanos 8:34 nos recuerda: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús no solo intercedió por los demás durante su vida en la tierra, sino que ahora mismo está intercediendo por nosotros ante el Padre. Su intercesión nos da seguridad y esperanza al saber que siempre tenemos a alguien que está orando por nosotros, incluso cuando no sabemos qué orar. 4. Interceder por la Iglesia. Uno de los llamados más importantes para los creyentes es interceder por la Iglesia de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y debemos orar por su unidad, fuerza y crecimiento espiritual. La oración intercesora por la Iglesia permite que el Espíritu Santo trabaje de manera poderosa dentro de las comunidades cristianas. Efesios 6:18 nos exhorta: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Al orar por la Iglesia, no solo estamos pidiendo por las necesidades de nuestros hermanos, sino que estamos fortaleciendo el cuerpo de Cristo. Nuestra intercesión es una herramienta poderosa para el avance del reino de Dios. 5. Interceder por nuestros líderes. Nuestros líderes, tanto en la Iglesia como en la sociedad, necesitan nuestra intercesión. Ellos enfrentan desafíos y luchas que pueden ser invisibles para nosotros, pero nuestras oraciones pueden ser un respaldo espiritual que les dé fortaleza para seguir adelante. 1 Timoteo 2:2 nos instruye: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y honestidad. Como intercesores, debemos orar por los líderes de nuestra nación y de nuestras comunidades, para que tomen decisiones sabias que honren a Dios y conduzcan a todos hacia un camino de justicia y paz. 6. La intercesión por los perdidos. Una de las oraciones más poderosas que podemos hacer es interceder por aquellos que aún no conocen a Cristo. La oración intercesora por los perdidos es un acto de amor y compasión, ya que le pedimos a Dios que toque sus corazones y les revele la verdad de su Evangelio. En 2 Pedro 3:9 nos recuerda:
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres se salven, y nuestra oración intercesora por los perdidos es una forma poderosa de colaborar con Él en la expansión de su reino. 7. Interceder por sanidad y restauración. La oración de intercesión también incluye orar por sanidad física, emocional y espiritual de los demás. Hay muchas personas que están sufriendo enfermedades, problemas emocionales o heridas profundas en su alma. La intercesión por sanidad es un acto de fe y esperanza en el poder curativo de Dios. Santiago 5:15 nos asegura: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. La intercesión por sanidad es una poderosa herramienta para ver la restauración total de aquellos que necesitan la intervención divina de Dios en sus vidas. La intercesión, un acto de amor. Interceder por otros es un acto de amor y servicio a Dios y a nuestros hermanos. Es un recordatorio de que somos parte de un cuerpo y que nuestras oraciones pueden tener un impacto eterno en las vidas de los demás. Recuerda, la intercesión es un ministerio que cambia vidas. Jesús mismo intercede por nosotros y podemos seguir su ejemplo. A través de la intercesión, cambiamos las circunstancias de la vida de otros. No olvides que la oración de intercesión es un arma poderosa en el reino de Dios. En el siguiente bloque exploraremos cómo el Espíritu Santo nos ayuda a interceder cuando no sabemos qué orar. No te lo pierdas. Si deseas continuar, házmelo saber y te seguiré guiando en este poderoso camino de oración. El Espíritu Santo, nuestro ayudador en la oración. El Espíritu Santo es un regalo precioso para cada creyente, ya que es nuestro consolador, guía y ayudador en el proceso de oración. Sin embargo, ¿sabías que Él también juega un papel crucial cuando no sabemos cómo orar o qué decir? 1. El Espíritu Santo nos ayuda cuando no sabemos qué orar. A menudo nos enfrentamos a momentos de angustia, dolor o confusión en los que no sabemos cómo o qué orar. En esos momentos, el Espíritu Santo entra en acción, intercediendo por nosotros de una manera que va más allá de nuestras palabras. Romanos 8:26 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí vemos una profunda verdad. Cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo se convierte en nuestra voz, llevando nuestras peticiones directamente al Padre. Él sabe lo que necesitamos, incluso cuando nuestras palabras no son suficientes. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. A veces, nuestras emociones o nuestro dolor son tan profundos que no podemos expresarlos adecuadamente en palabras. El Espíritu Santo, sin embargo, tiene una conexión directa con el corazón de Dios. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, lo que significa que Él comprende nuestra angustia más allá de lo que podemos expresar. Romanos 8:27 dice: y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo conoce la mente de Dios y se asegura de que nuestras oraciones estén alineadas con la voluntad divina, incluso cuando nosotros no podemos comprender completamente lo que necesitamos. Esto muestra la gran misericordia de Dios, que nos ha dado al Espíritu para ayudarnos en nuestro caminar espiritual. 3. El Espíritu Santo fortalece nuestras oraciones.
Al ser intercesores por los demás y por nosotros mismos, el Espíritu Santo no solo nos ayuda a orar, sino que también fortalece nuestras oraciones. Él nos da la sabiduría y discernimiento para saber cuándo orar y por qué orar, guiándonos en el proceso. Efesios 6:18 nos recuerda: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando oramos en el Espíritu, somos guiados por Él para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta es la ventaja de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos guía para que nuestras oraciones sean efectivas y alineadas con lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. 4. La oración en lenguas. Un don del Espíritu. Una de las maneras más poderosas en que el Espíritu Santo nos ayuda a orar es a través del don de hablar en lenguas. Este don, que es dado por el Espíritu, nos permite orar en un lenguaje celestial, que no entendemos con nuestra mente, pero que es perfectamente comprendido por Dios. 1 Corintios 14:15 nos enseña: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La oración en lenguas es una forma de orar profundamente conectados con el Espíritu Santo, permitiendo que Él ore a través de nosotros. Es una experiencia espiritual profunda que edifica nuestro espíritu y nos ayuda a entrar en una comunión directa con Dios. 5. El Espíritu Santo y el discernimiento en la oración. Cuando oramos, el Espíritu Santo no solo nos ayuda a expresar nuestras peticiones, sino que también nos da discernimiento para entender la voluntad de Dios en diversas situaciones. Él nos permite ver más allá de lo evidente, abriéndonos los ojos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. A través del Espíritu Santo recibimos el discernimiento necesario para saber cómo orar y qué cosas son prioritarias en nuestras vidas. Él nos enseña y nos recuerda las palabras de Jesús, guiándonos en una oración efectiva. 6. Oración y poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. La oración guiada por el Espíritu Santo no solo nos da paz, sino que también tiene el poder de transformar nuestras circunstancias. Cuando oramos en el Espíritu, estamos abriendo la puerta para que el poder de Dios se mueva en nuestras vidas. El Espíritu Santo toma nuestras oraciones y las presenta de una manera que genera poder en lo espiritual, trayendo transformación en el plano físico y emocional. Zacarías 4:6 dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Todo lo que hacemos por el Espíritu tiene un impacto eterno, y cuando oramos en el Espíritu, estamos invitando a Dios mismo a intervenir en nuestras vidas de una manera que solo Él puede hacerlo. Deja que el Espíritu Santo guíe tu oración. El Espíritu Santo es el aliado más grande que tenemos en nuestra vida de oración. Él nos guía, nos ayuda y nos fortalece, incluso cuando no sabemos cómo orar. Si dejamos que Él tome el control de nuestras oraciones, experimentaremos un poder sobrenatural que cambiará nuestras vidas y las de los demás. Cuando no sepas qué orar, confía en el Espíritu Santo. Él sabrá exactamente lo que necesitas y cómo expresarlo. Orar en el Espíritu abre puertas para el poder de Dios en nuestras vidas. La intercesión guiada por el Espíritu es una de las formas más poderosas de tocar el corazón de Dios y de ver milagros en nuestras vidas.
Te animo a que permitas al Espíritu Santo ser tu guía en la oración, y a que te sumerjas más profundamente en su presencia. En el siguiente bloque exploraremos cómo la oración de alabanza abre las puertas para experimentar la presencia de Dios de una manera única. No te lo pierdas. Si deseas continuar, házmelo saber y te seguiré guiando en este hermoso viaje de oración y transformación. La oración de alabanza, abriendo puertas al corazón de Dios. La oración de alabanza es una de las formas más poderosas de acercarnos a Dios. A través de la alabanza honramos a Dios, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Cuando alabamos a Dios, estamos reconociendo su grandeza, poder y soberanía, y esto abre nuestras vidas a una mayor intimidad con Él. Bien alabar a Dios por lo que Él es, no solo por lo que hace. La mayoría de las veces, nuestras oraciones están llenas de peticiones. Pedimos por sanación, por sabiduría, por provisión. Pero la oración de alabanza tiene un enfoque diferente. En vez de pedir algo, nos centramos en dar a Dios la gloria por su majestad y grandeza. Salmo 95:6 dice: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor que nos creó. Al adorar a Dios, reconocemos su soberanía. No lo alabamos porque necesite nuestra alabanza, sino porque Él es digno de toda gloria. Al hacerlo, nuestro corazón se prepara para recibir lo que Él quiere hacer en nosotros. 2. La alabanza libera el poder de Dios. La oración de alabanza no solo glorifica a Dios, sino que libera su poder en nuestras vidas. Cuando alabamos a Dios, creamos un ambiente espiritual en el que Él se mueve, trae paz y desbloquea bendiciones. La alabanza tiene el poder de derribar muros espirituales, abrir puertas cerradas y traer transformación a nuestras circunstancias. Hechos 16, 25, 26 relata el momento cuando Pablo y Silas, estando en prisión, comenzaron a orar y cantar himnos de alabanza a Dios. La Biblia dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la prisión se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza no solo nos conecta con el cielo, sino que abre puertas espirituales y desata poder divino. No importa lo que estemos enfrentando, cuando alabamos a Dios, Él se manifiesta en nuestra vida. 3. La alabanza como respuesta a la adversidad. En muchos momentos de nuestras vidas podemos sentir que estamos rodeados de dificultades y pruebas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la alabanza es la respuesta correcta a la adversidad. Alabar a Dios en medio de las dificultades cambia nuestra perspectiva, enfocándonos en su poder en lugar de en nuestros problemas. 2 Crónicas 20, 21, 22 relata cómo el rey Josafat, enfrentando una invasión, decidió enviar a los cantores delante de su ejército para que alabaran a Dios. La Biblia dice: y cuando comenzaron a cantar y a alabar, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de los cuales venían contra Judá, y se mataron unos a otros. La alabanza cambia el curso de los eventos. Cuando en medio de la batalla de la vida decidimos alabar a Dios, Él se encarga de nuestras batallas y las transforma a nuestro favor. 4. La alabanza como acto de fe. Alabar a Dios, especialmente cuando las circunstancias no son favorables, es un acto de fe. Es un reconocimiento de que Dios está en control y de que Él es fiel a sus promesas. Al alabar a Dios, estamos declarando que confiamos en su bondad, independientemente de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Hebreos 13:15 nos enseña:
Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Alabar a Dios, incluso cuando no vemos la solución, es un sacrificio de alabanza. Es una forma de declarar que nuestra fe no depende de nuestras circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. 5. La alabanza transforma nuestro corazón y nos acerca a Dios. La oración de alabanza también tiene el poder de transformarnos interiormente. A medida que alabamos a Dios, nuestros corazones son purificados y nuestras mentes se alinean con su voluntad. La alabanza no solo cambia las circunstancias, sino que también nos cambia a nosotros. Salmo 22:3 dice: «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Dios habita en medio de nuestras alabanzas. Al alabarlo, permitimos que su presencia descienda sobre nosotros, transformando nuestra vida y llevándonos a un nivel más profundo de comunión con Él. 6. La alabanza como un acto de agradecimiento. A través de la alabanza, expresamos nuestro agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho. Nos ayuda a reconocer su obra en nuestras vidas y nos recuerda que todas las bendiciones provienen de Él. Salmo 104 nos anima: «Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre». La alabanza abre nuestra boca para dar gracias a Dios por su fidelidad, por su provisión y por su constante amor en nuestras vidas. Conclusión: alabar a Dios como estilo de vida. La alabanza no debe ser algo ocasional, sino un estilo de vida. En todo momento, en todo lugar, debemos ser personas que alaban a Dios, tanto en tiempos de alegría como de dificultad. La alabanza nos conecta con Dios, nos transforma y abre puertas para que Él haga su voluntad en nosotros. Si sientes que las circunstancias te están ahogando, recuerda que la alabanza tiene poder. Comienza a alabar a Dios y verás cómo Él empieza a transformar tu situación. Alabar a Dios no solo es un acto de obediencia, sino una declaración de fe. Cuando lo alabamos, estamos proclamando que Él es nuestro Rey y Señor y que confiamos plenamente en Él. Alabar a Dios trae una transformación espiritual profunda en nuestras vidas, y te animo a hacerlo todos los días. La próxima vez que te enfrentes a una dificultad, recuerda que la alabanza puede ser la clave para tu victoria. La oración de intercesión, clave para el cambio y la restauración. La oración de intercesión es un tipo de oración en la que nos colocamos entre Dios y las personas por las cuales estamos orando, pidiendo a Dios que actúe en su favor. Esta forma de oración es poderosa porque no solo es una expresión de amor y compasión, sino que también tiene el poder de transformar vidas, traer sanación y abrir puertas a los milagros. 1. El llamado de intercesión, una misión divina. La intercesión no es solo una práctica opcional para los creyentes, sino un mandato divino. La Biblia nos enseña que interceder por otros es una parte fundamental del caminar cristiano, ya que nos acerca al corazón de Dios y nos permite ser canales de su voluntad en la tierra. 1 Timoteo 2:1-2 nos dice: «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos tranquila y reposadamente en toda piedad y honestidad». Este versículo nos enseña que interceder por los demás es un acto de obediencia que tiene el poder de influir no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de aquellos por quienes oramos. La intercesión nos invita a ponernos en el lugar de otros, sintiendo su dolor y sus necesidades y pidiendo a Dios que actúe en su favor. 2. Interceder es amar con acción.
La oración de intercesión nace del amor genuino por las personas. Cuando intercedemos, no estamos orando solo por las necesidades de otros, sino que estamos demostrando nuestro compromiso y compasión por ellos. Al hacerlo, estamos mostrando el corazón de Cristo, quien intercede constantemente por nosotros ante el Padre. Romanos 8:34 dice: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús mismo es nuestro modelo de intercesión. Él está constantemente intercediendo por nosotros ante el Padre, lo que demuestra la grandeza de su amor y el profundo compromiso con nuestra restauración. Al interceder por otros, reflejamos el amor de Cristo y nos unimos a su obra redentora. 3. El poder transformador de la oración de intercesión. La oración de intercesión no solo afecta a la persona por la cual oramos, sino que también transforma nuestra propia vida. Al ponernos en el lugar del otro, nos llenamos de compasión, paciencia, fe y esperanza. Esta forma de oración nos ayuda a ver a los demás como Dios los ve, como seres amados por Él, dignos de su gracia y misericordia. Santiago 5:16 nos recuerda: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho, teniendo eficacia. La oración del intercesor tiene un poder tremendo, no solo porque cambia circunstancias, sino porque restaura relaciones, sana corazones y trae paz. Al interceder, estamos abriendo puertas a la intervención divina, y muchas veces lo que ocurre es que también experimentamos sanidad espiritual y fortaleza en nuestras propias vidas. 4. El ejemplo de intercesión en la Biblia. Numerosos personajes bíblicos nos muestran el poder de la oración de intercesión, siendo Moisés, Abraham y Pablo algunos de los más destacados. Ellos intercedieron por los demás, confiando en que Dios escucharía sus oraciones y respondería a sus peticiones. Éxodo 32, 11, 14 relata cómo Moisés intercedió por el pueblo de Israel, pidiendo a Dios que no los destruyera después de que ellos pecaron con el becerro de oro. Moisés oró con gran fervor, y Dios cambió su decisión gracias a la intercesión de Moisés, y Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. La intercesión de Moisés mostró el poder de la oración persistente y de la fe en que Dios puede cambiar el curso de los eventos a través de nuestras oraciones. 5. Intercesión por los líderes y autoridades. Uno de los aspectos más poderosos de la intercesión es que no solo se trata de orar por las personas cercanas a nosotros, sino también por aquellos que tienen autoridad sobre nosotros, como gobernantes, líderes y autoridades. La Biblia nos exhorta a orar por nuestros líderes para que puedan gobernar con sabiduría, justicia y misericordia. 1 Timoteo 2:1-2 nos dice nuevamente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos tranquila y reposadamente en toda piedad y honestidad. La oración por nuestras autoridades es clave para que el país, la Iglesia y la sociedad experimenten paz y prosperidad. Como intercesores, debemos ser proactivos en orar por aquellos en posiciones de poder, pidiendo que Dios los guíe para tomar decisiones que glorifiquen su nombre y beneficien al pueblo. 6. El poder de la intercesión en comunidad. La intercesión no solo se hace de manera individual, sino que también tiene un gran poder cuando se realiza en comunidad.
Orar juntos por las mismas causas fortalece la unidad de la Iglesia y aumenta la eficacia de nuestras oraciones. Mateo 18, 19, 20 declara: También os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración de intercesión en comunidad es poderosa porque multiplica nuestra fe y fortalece nuestra unidad. Juntos podemos ver milagros y respuestas a oraciones que, de otra manera, no se lograrían. Conclusión: llamado a interceder, con pasión y fe. La oración de intercesión es un privilegio y una responsabilidad que debemos tomar con seriedad. Al interceder por otros, no solo bendecimos sus vidas, sino que también nos convertimos en instrumentos de cambio en el mundo espiritual. Dios nos ha llamado a ser intercesores, y cuando lo hacemos, estamos cooperando con Él para traer transformación, sanidad y bendición. Si alguna vez te has sentido incapaz de hacer algo por un ser querido o por una situación, recuerda que la intercesión tiene el poder de cambiar las circunstancias y de abrir puertas que parecen cerradas. No subestimes el poder de tus oraciones. Cada vez que intercedes, estás tocando el corazón de Dios y abriendo el camino para que Él actúe. Tu oración es poderosa y puede traer cambios significativos en el mundo espiritual y físico. La oración de gratitud. Abriendo puertas al corazón de Dios. La oración de gratitud no es solo un acto de agradecimiento, sino una forma de reconocer la soberanía de Dios y su bondad inagotable en nuestras vidas. Esta oración es un medio a través del cual expresamos nuestra gratitud sincera por las bendiciones que hemos recibido y nos ayuda a cultivar un corazón humilde que reconoce que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. 1. La importancia de la gratitud en la vida cristiana. La gratitud es un principio fundamental en la vida cristiana, no solo por lo que Dios hace, sino por quién es Él. La Biblia nos llama repetidamente a dar gracias en todo momento y circunstancia, ya que esto refleja una actitud de corazón correcta ante nuestro Creador. 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra posición de fe. En medio de la adversidad, la gratitud se convierte en una declaración de confianza en la soberanía de Dios. Al agradecerle, reconocemos que Él tiene el control de todas las cosas, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. 2. La gratitud como un acto de fe. Al ofrecer una oración de gratitud, estamos demostrando nuestra fe en que Dios es bueno y que su fidelidad no falla. Agradecer a Dios en medio de pruebas y dificultades muestra que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en la promesa de su presencia y provisión. Salmo 107:1 dice: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este versículo nos recuerda que nuestra gratitud no está basada en nuestras situaciones temporales, sino en el carácter eterno de Dios. Él es bueno en todo momento, y esa verdad es suficiente para mantenernos agradecidos, incluso cuando enfrentamos pruebas. 3. El poder de la gratitud para transformar nuestro corazón. La gratitud tiene el poder de transformar nuestro corazón y nuestra perspectiva. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, nuestra actitud cambia. La gratitud nos lleva a un lugar de contentamiento y paz, permitiéndonos ver el mundo y nuestras vidas desde una perspectiva más positiva y esperanzadora. Filipenses 4, 6, 7
Nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud no solo nos llena de paz, sino que desbloquea la bendición. La acción de gracias abre puertas espirituales y corazones dispuestos para recibir más de lo que Dios tiene preparado para nosotros. 4. El ejemplo de gratitud en la vida de Jesús. Jesús mismo nos enseñó a dar gracias a Dios en todo momento. Incluso en momentos de dolor y sufrimiento, Él elevó oraciones de gratitud, confiando en que el Padre estaba obrando en su vida y en la vida de los demás. Juan 11:41-42 relata el momento en que Jesús, antes de resucitar a Lázaro, oró diciendo: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Aquí vemos que la gratitud de Jesús no estaba limitada a las circunstancias, sino que se basaba en su relación constante con el Padre. Jesús modeló cómo debemos vivir, agradeciendo a Dios en todo, incluso en los momentos más desafiantes de nuestra vida. 5. La gratitud abre el camino a la adoración. La oración de gratitud no solo abre las puertas del corazón de Dios, sino que también nos lleva a un lugar de adoración profunda. La gratitud nos conecta con el espíritu de alabanza, donde nos rendimos ante la majestad de Dios y proclamamos su bondad y fidelidad. Salmo 95:2-3 nos invita a adorar con gratitud. Lleguemos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. El acto de dar gracias a Dios se convierte en una forma de adoración, donde reconocemos su soberanía y nos unimos a toda la creación para glorificar su nombre. La gratitud nunca está separada de la adoración, porque cuando damos gracias, estamos reconociendo y celebrando todo lo que Dios es. 6. Cultivando una vida de gratitud diaria. La gratitud no debe ser solo un momento aislado de oración, sino un estilo de vida. Al cultivar una vida de gratitud diaria, comenzamos a ver todo lo que tenemos como un regalo de Dios. Cada respiración, cada paso, cada día es una oportunidad para agradecer a Dios. Colosenses 3:15-17 nos enseña: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismos fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La gratitud se convierte en una actitud constante que debe gobernar nuestras vidas. Cuando vivimos agradecidos, Dios se honra en nosotros y nuestra vida refleja su gloria a los demás. El poder transformador de la oración de gratitud. La oración de gratitud no es solo un acto superficial de decir gracias a Dios, sino un profundo reconocimiento de su bondad, fidelidad y gracia. Esta forma de oración transforma nuestros corazones, nos acerca más a Dios y abre puertas a su bendición. Al vivir en gratitud, comenzamos a ver nuestras circunstancias desde una nueva perspectiva, confiando en que Dios siempre está obrando para nuestro bien.
Cada bendición, por pequeña que sea, es un recordatorio de su amor constante. Si te encuentras en un lugar de dificultad o incertidumbre, te animo a comenzar a dar gracias, incluso por las cosas más pequeñas. Dios está cerca de los agradecidos y, a través de tu gratitud, verás cómo Él transforma tu vida. La oración de confesión. El camino hacia la restauración y sanidad espiritual. La oración de confesión es una de las prácticas más poderosas y liberadoras en la vida cristiana. No se trata solo de reconocer nuestras faltas, sino de abrir nuestro corazón a Dios y experimentar la restauración que solo Él puede otorgar. Esta oración nos permite liberarnos del peso del pecado y restaurar nuestra relación con Dios, permitiendo que su gracia y misericordia transformen nuestra vida. 1. La confesión como medio de sanidad espiritual. La confesión es un acto de reconocimiento y arrepentimiento. Cuando nos acercamos a Dios en confesión, no solo estamos admitiendo nuestras faltas, sino también buscando la sanidad espiritual que proviene del perdón divino. Esta es una oportunidad para recibir la gracia de Dios y ser restaurados completamente. 1 Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo resalta una promesa poderosa. Si confesamos, Dios es fiel para perdonarnos y purificarnos. No importa cuán grande sea el pecado, la gracia de Dios es más grande. La confesión abre el camino para que la sanidad espiritual fluya en nuestra vida. 2. La necesidad de la confesión en la vida cristiana. Aunque Dios es omnipresente y omnisciente, Él desea que nosotros reconozcamos nuestras faltas y busquemos su perdón. La confesión nos ayuda a mantener nuestra relación con Él limpia y nos libera del poder del pecado. Sin este acto, podemos caer en el error de pensar que podemos ocultar o ignorar nuestras faltas, pero la verdad es que esto nos aleja de Dios. Salmo 32:5 nos relata la experiencia de David. Mi pecado te declaré, y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este pasaje muestra que la confesión es el primer paso para restaurar una relación rota con Dios. Cuando confesamos, Dios nos escucha y nos perdona, trayendo paz y libertad a nuestro corazón. 3. El perdón que viene a través de la confesión. La confesión no solo trae sanidad interna, sino que también abre el camino para que experimentemos el perdón divino. El perdón de Dios es total y absoluto. Cuando confesamos sinceramente, Él nos limpia, eliminando el peso del pecado y restaurando nuestra relación con Él. Isaías 1:18 nos dice: aunque vuestros pecados sean como grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El perdón de Dios no está limitado por la gravedad de nuestros pecados. Él tiene el poder de blanquear nuestra conciencia y darnos una nueva oportunidad para vivir en su luz. 4. La importancia de confesar nuestros pecados uno a otro. La confesión no solo se realiza entre nosotros y Dios, sino que también implica abrir nuestros corazones a los demás. La confesión mutua es una práctica que fortalece la comunidad cristiana y nos permite vivir en transparencia y unidad. Al confesar nuestros pecados unos a otros, también encontramos apoyo y sanidad en el cuerpo de Cristo. Santiago 5:16 nos anima: confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí vemos que la confesión no es solo para recibir perdón, sino también para recibir sanidad emocional y espiritual. La comunidad cristiana juega un papel importante en el proceso de sanidad. 5.
el poder restaurador de la confesión para la vida cristiana. La oración de confesión también es un medio para restaurar el propósito y la paz en la vida cristiana. Al reconocer nuestras faltas y arrepentirnos, abrimos el corazón para que Dios trabaje en nosotros, transformando nuestras debilidades en fortalezas. Salmo 51:10 muestra la oración de David al buscar la restauración de su alma. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La confesión nos permite experimentar la renovación del corazón, una limpieza que nos prepara para cumplir el propósito divino en nuestras vidas. 6. El proceso continuo de confesión y arrepentimiento. La confesión no es solo un acto único, sino un proceso continuo en la vida cristiana. Todos los días necesitamos reconocer nuestras debilidades y buscar la gracia de Dios para vivir conforme a su voluntad. La confesión diaria nos mantiene en una actitud de humildad y nos ayuda a crecer espiritualmente. Proverbios 28:13 nos recuerda que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí vemos que la confesión continua es clave para mantener nuestra prosperidad espiritual. Al apartarnos del pecado, estamos abiertos a recibir misericordia y la bendición de Dios. La oración de confesión es un camino hacia la restauración. Al reconocer nuestras faltas, estamos abriendo la puerta a la sanidad y la gracia de Dios. Esta práctica nos limpia y nos fortalece espiritualmente, permitiéndonos caminar con mayor cercanía a Dios. Si estás luchando con el peso de tus errores, te animo a que te acerques a Dios en confesión. Él está listo para perdonarte y restaurarte. No importa cuán grande sea tu pecado, Dios tiene el poder de sanarte y restaurar tu relación con Él. Confiesa tus pecados, recibe su perdón y permite que Él te renueve. Solo en la confesión encontrarás paz y restauración. Dios es fiel y justo, y su gracia es mayor que cualquier error que puedas haber cometido. La intercesión es una de las formas más profundas y poderosas de orar, ya que no solo se trata de nuestras propias necesidades, sino de interceder por los demás. A través de la intercesión, nos colocamos como intermediarios entre Dios y las personas, clamando por sus vidas, sus problemas y sus desafíos. Este tipo de oración tiene el poder de transformar realidades, de abrir puertas en el reino espiritual y de traer bendiciones sobre aquellos por quienes oramos. 1. La intercesión, orar por los demás como acto de amor. La intercesión es un acto generoso y lleno de amor. Es una oración en la que no solo pedimos por nosotros mismos, sino que ponemos en primer lugar las necesidades de los demás. Es un acto de compasión y misericordia, donde nuestro corazón se conecta con el de otros y nos preocupamos profundamente por su bienestar, tanto físico como espiritual. 1 Timoteo 2:1-2 nos instruye: exhorto ante todo a que se hagan súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir tranquila y reposadamente en toda piedad y honestidad. Este pasaje resalta que nuestra intercesión debe extenderse a todos, incluso a aquellos en posiciones de autoridad. La intercesión no tiene límites, y Dios escucha nuestras oraciones por aquellos que más lo necesitan. 2. La intercesión. Como medio de restauración y sanidad, a través de la intercesión, no solo oramos por las necesidades externas de las personas, sino que también nos unimos a Dios para traer restauración y sanidad en sus vidas. Es un acto poderoso que no solo transforma las circunstancias externas, sino también el corazón de quienes intercedemos por ellos. Ezequiel 22:30 dice:
Y busqué entre ellos un hombre que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. Y no lo hallé. Este versículo nos muestra la urgencia de la intercesión. Dios busca a alguien que se ponga en la brecha, alguien dispuesto a orar por la restauración y sanidad de una nación o de una persona. La intercesión puede evitar el juicio de Dios y traer misericordia en lugar de condena. 3. El poder de la oración de intercesión en la vida de las personas. Cuando oramos por alguien, no solo estamos pidiendo a Dios que haga algo en su vida, sino que estamos permitiendo que Él actúe a través de nuestra obediencia y fe. La oración de intercesión tiene un poder transformador, tanto para el que ora como para el que es orado. Esta oración es como una semilla que se siembra en el corazón de Dios, la cual da fruto en el tiempo perfecto. Santiago 5:16 dice, «La oración eficaz del justo puede mucho». Este versículo afirma que la oración de un justo tiene un poder extraordinario. Al interceder por otros, activamos el poder divino que puede cambiar circunstancias, corazones y destinos. No subestimes el poder de tu oración. Dios puede obrar a través de tu intercesión. 4. El ejemplo de Jesucristo como intercesor. Nuestro modelo supremo de intercesión es Jesucristo. Él intercedió por nosotros y sigue intercediendo ante el Padre en nuestro favor. En su sacrificio en la cruz, Él llevó nuestras cargas y, aún hoy, Él ora por nosotros en la presencia de Dios. Siguiendo su ejemplo, debemos aprender a interceder por los demás con compasión y dedicación. Romanos 8:34 nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este pasaje nos recuerda que Jesucristo es nuestro intercesor eterno. Él intercede constantemente por nosotros y debemos seguir su ejemplo al interceder por los demás. La intercesión no solo es un acto de fe, sino también un acto de imitación de Cristo. 5. Interceder por los perdidos. Un llamado a la acción. Una de las formas más poderosas de interceder es orar por aquellos que aún no conocen a Cristo. La salvación es el mayor regalo que podemos recibir, y la intercesión por los perdidos es un acto de amor incondicional que impacta las eternidades. Al orar por aquellos que están lejos de Dios, estamos pidiendo que Él abra sus corazones y que lleguen al conocimiento de la verdad. Mateo 9:37-38 nos instruye. Entonces dijo a sus discípulos, «A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies». La intercesión por los perdidos es vital en la obra de Dios. La mies está lista, pero necesitamos orar para que haya obreros dispuestos a llevar el mensaje del Evangelio. Cada oración por los perdidos puede cambiar una vida y llevarla hacia la salvación. 6. La intercesión en tiempos de crisis. Un refugio para las naciones. En tiempos de crisis y angustia, la intercesión se convierte en un refugio donde podemos clamar por la paz de Dios, la restauración de la justicia y el alivio de aquellos que sufren. La intercesión en tiempos de prueba tiene el poder de cambiar naciones y restaurar los corazones rotos. En 2 Crónicas 7:14 nos recuerda, «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». Este versículo nos muestra el poder restaurador de la intercesión en tiempos de crisis. Al interceder por una nación, por nuestras familias o por cualquier situación de dolor, podemos invocar el poder de Dios para traer sanidad, perdón y restauración. La intercesión es una herramienta poderosa para cambiar corazones y circunstancias.
Al orar por otros, estamos participando en el plan divino de transformación y sanidad. Dios escucha cada oración, y al interceder, no solo estamos pidiendo por los demás, sino que también estamos haciendo un sacrificio de amor y obediencia. Intercede por aquellos que te rodean, por aquellos que no tienen voz, por aquellos que sufren. Al hacerlo, estarás cambiando vidas y abriendo puertas para que Dios obre en la vida de aquellos por quienes oras. Recuerda que tu oración tiene poder. No subestimes el impacto que tiene en el mundo espiritual. Dios escucha, y Él responde a las oraciones de su pueblo. Si te ha tocado este tema de la intercesión, te animo a seguir orando por los demás y a ser un instrumento de cambio y bendición.